Veamos, porque si Dios es ordenado y trabaja con un plan, es más, si Dios tiene el control de todo, entonces, ¿para qué romper sus propias leyes y hacer que su voluntad se cumpla? ¿Podría Dios cometer adulterio o codiciar? ¿Será posible creer en milagros? ¿Existen los milagros? Suponiendo que existan, ¿deberían entenderse como una violación a las leyes naturales? Y si Dios es el creador de las leyes naturales, ¿será que Dios creó esas leyes para romperlas o violarlas cuantas veces quiera? Pero si Dios no viola sus leyes, entonces los milagros no existen. Y si los milagros no existen, pues Dios tampoco. Los ateos han querido y han generado interesantes argumentos contra Dios. No obstante, a veces les cuesta proponer una alternativa frente a los milagros que ocurren en el mundo. Considerando todo el avance del conocimiento científico de hoy, ¿podría ser razonable creer en milagros? Cuando escuchamos de personas con cáncer que han sido librados como por arte de magia, o de otros que han sido ayudados por desconocidos en momentos de terror, y estos ayudantes misteriosos luego desaparecen de forma repentina y sin explicación alguna, indudablemente tendríamos que considerar los milagros. Pero primero, ¿qué es un milagro? Un milagro comúnmente se entiende como un raro e improbable evento que produce la admiración o la sorpresa de todo el mundo. Por ejemplo, sobrevivir a un accidente de avión, ganarse la lotería o encontrar un vuelo a Dubái por $100. Un milagro implica una interferencia en el orden natural de las cosas. Hay un sujeto llamado David Hume que definió los milagros como una violación de las leyes naturales. Y esta definición implica que todo lo que ocurre es porque hay un orden establecido y nada puede interferir en el desarrollo de las cosas. Si aceptamos esta forma de pensamiento, entonces deberíamos entender que Dios violó o introdujo o suspendió las leyes de la naturaleza con la intención de colocar una realidad distinta, por así decirlo, en algunos momentos de la historia. Y esto nos lleva a la pregunta del origen: ¿puede Dios violar sus propias leyes? ¿Qué ocurrió con las leyes genéticas y biológicas en el momento de la concepción virginal de María, la madre de Jesús? ¿O qué ocurrió con la ley de la fuerza de gravedad o el principio de Arquímedes cuando Jesús caminó sobre las aguas? ¿O con las leyes de la física al abrirse el mar rojo y detener el sol en tiempos de Josué? Los presupuestos de Hume descansan en el hecho de que las leyes naturales son prescriptivas, son deterministas y toda la realidad se ejecuta en un universo cerrado. Esto significa que nada ni nadie podría quebrantar esas leyes ni controlarlas desde afuera. Por lo tanto, si los milagros existen, entonces deben ser violaciones abiertas de las leyes de la naturaleza. Y espero no estarte confundiendo hasta aquí. Como Hume lo ve, si Dios fuera a realizar un milagro con la intención de cumplir su voluntad en su creación, entonces sería una contradicción de sí mismo. ¿Saben qué es lo más siniestro de todo? Que parece tener sentido. Veamos, porque si Dios es ordenado y trabaja con un plan, es más, si Dios tiene el control de todo, entonces, ¿para qué romper sus propias leyes y hacer que su voluntad se cumpla? ¿No puede simplemente encauzar las cosas en el margen de sus leyes preestablecidas? Bueno, eso es cosa de otro tema. Pero si aceptamos que no existen los milagros, entonces negaríamos la existencia de Dios. Y eso nos llevaría a pensar que Dios existe, pero no es ordenado o no es organizado con sus ideas. O más bien, es un violador de las propias leyes que Él estableció. ¿Por qué querría Dios violar sus propias leyes? Es la pregunta. Considera por un segundo la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Podría Dios cometer adulterio o codiciar? Si esta ley es una revelación de su carácter, entonces Dios estaría actuando contra sí mismo. Y eso es una incoherencia total. Pero cuando se trata de las leyes naturales, nos resulta un poco más fácil asumir que Dios las puede violar. Pensemos en un caso, el caso de Josué y el sol. La Tierra gira alrededor del Sol, por lo tanto, para que el Sol se detenga en el cielo, la Tierra debe detener su rotación por más de 24 horas. Fácil. Pero Dios no solamente podría haber suspendido una ley natural para que esto pasara. La Tierra se mueve en su propio eje, en el Ecuador, a unos 1670 y tantos kilómetros por hora. Si la Tierra se detuviera de repente a esa velocidad, todo lo que está sobre la Tierra saldría volando a esa velocidad. Las placas tectónicas chocarían, provocando masivos terremotos alrededor del globo, seguido de tsunamis con olas tan enormes como las que cubrieron el mundo en tiempos del diluvio. Se violaría el principio de conservación del momento de los cuerpos. Se violaría la ley de conservación de la energía, pues toda esa energía cinética del cuerpo de la Tierra al girar no puede simplemente desaparecer al detenerse. Nuestra atmósfera también tiene su propio momento angular de rotación. Por lo tanto, también habría un desastre atmosférico. ¿Y qué decir de la Luna? También se detuvo aquel día.
¿Tienes idea de cuántas leyes tuvo Dios que romper o suspender para hacer aquel milagro? Cuando la teoría y los hechos no concuerdan, es necesario replantearnos la teoría y cambiar nuestra perspectiva. Mira qué interesante manera de verlo. Si Dios creó el universo, es razonable que lo hizo de una manera en la cual pudiera interactuar con él. Un universo cerrado, como lo plantea Hume, no deja espacio para esa interacción. Pero, ¿y si Dios diseñó el universo como un sistema abierto y no cerrado? Usemos una analogía interesante. Los programas pueden ser divididos en dos categorías: de código exclusivo del propietario o código cerrado. Cuando el propietario termina de hacer la programación, entonces lo sella y lo vende a los clientes, así nadie puede manipular o alterarlo. Y número 2 está el software de código abierto, donde se crea un programa codificado al cual se le pueden hacer diferentes ajustes. Un universo abierto sería como un software de código abierto, donde los códigos pueden ser cambiados sin que el programa se vea afectado. Las nuevas leyes o los nuevos códigos no violarían los que ya existen, sino que contribuyen a ellos. Una perspectiva de un universo abierto concuerda mucho mejor con la manera en que vemos la naturaleza de Dios. Si entendemos a Dios como el agente de causa sobrenatural, su interacción con el universo podría cambiar el desenlace de los eventos naturales. Por eso deberíamos entender las acciones milagrosas como una adaptación de las causas naturales con la fuerza sobrenatural de una causa sobrenatural. Espero no estarte confundiendo más. En este caso, un milagro no es una violación, es más bien una adaptación o una cooperación conjunta entre las leyes naturales y las acciones del propietario del universo, aquel que puede intervenir el código sin violarlo y encajar sus acciones sobrenaturales, logrando una cooperación con las leyes naturales que ya él estableció. Vamos a entenderlo mejor. Cuando Dios elimina o genera una unidad de materia, Él ha creado una nueva situación en el tiempo y el espacio. Inmediatamente toda la naturaleza recibe la acción de Dios, y tanto la acción de Dios como la naturaleza se acoplan, haciendo que la interacción sobrenatural o la nueva situación se convierta en parte de la naturaleza y todos los demás eventos se adapten a ella. Si Dios decide crear un milagroso espermatozoide en el cuerpo de una virgen, eso no viola ninguna ley, sino que a partir de ese momento las leyes al unísono se acoplan al espermatozoide, se unen a la acción sobrenatural y lo que sigue se desarrolla como debe ser. De esa manera se produce un nacimiento 9 meses después, conforme a la ley natural. Amigos queridos, aunque nuestras mentes finitas a veces se resisten a la interacción divina, la naturaleza realmente coopera con lo sobrenatural. De esta manera podemos ver constantemente la mano poderosa de Dios. Gracias por llegar hasta aquí y aguantar todo este análisis. Gracias por vernos.